Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Estáis por ahí? Sí, ya os voy a aparecer los ojitos allá arriba. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, queridos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? La verdad es que ha sido un mes y se me ha pasado así. Esto empieza a ser un poquito hasta agobiante, ¿no? O sea, porque bueno, realmente en nada, de repente se pasa un mes y se pasa la vida. Me parece que fue ayer cuando estaba hablando con vosotros, pero bueno, me encanta veros. Y además es que os quiero decir, hay una de las preguntas, tengo millones de preguntas sin responderlas, iré respondiendo día a día. Hola chicos, hola, ¿qué tal? Bueno, pues de las millones de preguntas que tengo por responder. Bueno, pues lo que quería deciros es que hay una de ellas, que voy a intentar poner la cara más arriba para que no me la tapen las llamadas, Mari Carmen Sobrado, que me hizo una pregunta hace un montón de tiempo, que dice: me gustaría que nos contaras qué has aprendido de estos momentos y lo que te hemos aportado. Y la verdad es que no sabéis lo que me aportáis. Ayer mismo, cuando colgué el aviso de hoy, que de repente empezasteis a escribir diciendo una: lo tengo puesto en el calendario de la cocina, otra: mi madre me lo recordó, tal. Que es emocionante, o sea, es tan emocionante, es un... Pues fijaos que lo que aprendo y lo que me aportáis es la fe en el género humano, que muchas veces falla, ¿verdad? Y sobre todo en estos tiempos tan mezquinos, cuando la pandemia está tan dura para tanta gente, no parece haber servido como para que la media de la población... Ha habido gente haciendo cosas maravillosas en todos los países, en todas las sociedades, pero no parece haber servido para que la media de la población pues haya sacado lo mejor de sí. Yo diría que en el mundo han predominado la bronca, la agresividad, la violencia, el cainismo, el sectarismo. Entonces, pues realmente está complicada la cosa y a veces se deprime uno, pero teniéndoos a vosotros es imposible. Perdonad porque voy a beber algo. Aquí está la primavera estallando. Bueno, acaba de caer un chorreón de agua y en cuanto que viene la primavera me entra como una alergia horrible. Horrible, horrible. Y se me pone como una carraspera que no puedo. Bueno, así que os digo eso, que me dais realmente esperanza en la humanidad. Sois alucinantes y me dais como un sentido de la vida. Y bueno, la sensación de que lo más valioso es aquello que parece de entrada pequeño, lo más valioso es aquello que no es mensurable, lo más valioso es aquello que es cotidiano y voluntario y dadivoso y que parece que no cuesta y sin embargo es como el oro, ¿no?, de las relaciones y de la vida, que sois todo esto que organizáis vosotros, ¿no?, esta especie de comunidad entre tantos países y con tanta buena voluntad, ¿no? Luego yo creo que muchos de nosotros, todos, porque los humanos somos así, tendremos nuestras mezquindades horribles y nuestros momentos de soberbia, nuestros momentos de vanidad estúpida, de enfado, de ser inaguantables, yo qué sé, ¿no? Todos, pero es como si hubierais escogido este momento virtual y ya digo internacional y tan atravesado en todo, ¿no? En culturas, en edades, en todo, ¿no? Para ponerlo mejor. Y eso es un regalo que nos estamos haciendo todos y desde luego a mí me lo estáis haciendo de una manera descomunal. Así que bueno, os dije la vez pasada, gracias, muchas gracias, de verdad. Os dije la vez pasada que os iba a contar, algunos lo sabéis, de hecho alguno colgó el texto que escribí para El País sobre ello, pero os lo voy a contar porque os dije que os iba a contar una historia, una anécdota de mi infancia con mi padre torero y tal, ¿no? Ya sabéis que yo soy antitaurina completamente. Estoy además absolutamente convencida de que
la mal llamada fiesta de los toros va a desaparecer de aquí a muy, muy breve. Todos los indicadores lo muestran. Yo creo que de aquí a 30 años no existe. La gente menor de 25 años, el 80, y lo leí ayer, creo que es el 86% de los españoles menores de 25 años aborrecen, les avergüenza que exista la fiesta de los toros. O sea, que imaginaos, ¿no? De manera que va a terminar. Pero bueno, también es verdad que ya os dije también en alguna ocasión que el ser humano es tan complejo, somos tan contradictorios, es todo tan es verdaderamente eso, complejo, que mi padre fue el que me enseñó el amor a los animales. Mi padre amaba a los animales de una manera tremenda. Como creo que os he dicho en alguna ocasión, mi padre se arrojó a una plaza de toros a los 14 años. Todo esto era antes de la Guerra Española, antes del 36, por supuesto. O sea que fue torero, novillero y tal. Empezó su carrera como torero. Se retiró a los 45 años. Empezó su carrera como torero y se puso a trabajar en otra cosa, claro. Empezó su carrera como torero cuando no había penicilina todavía, no la había inventado Fleming, y entonces pues todos los años los toros mataban a una docena de toreros. Entonces él equivocadamente creía que era una lucha justa y de igual a igual con el toro, al cual admiraba. El pobre toro no escogía, ¿verdad?, hacer ese absurdo, pero en fin, eran otros tiempos, era otra cosa de los toros de hoy, verdaderamente, ¿no? Y por otro lado, pues ya digo que somos muy complejos. Entonces amaba a los toros. Y aquí, por ejemplo, en unas de esas bestias llamadas fiestas pueblerinas, en donde hacen unas cosas terribles a los animales, a los toros, a mi padre le ponían enfermo, ¿no? Una cosa que había, que era el toro alanceado de Tordesillas, en donde una cantidad de energúmenos iban con lanzas a campo a través, pinchando a un toro hasta que lo mataban. Bueno, a él le ponía, pero totalmente enfermo, decía, estos cobardes, esos miserables. O sea que es así de curioso todo, ¿no? Y de raro. Afortunadamente hemos conseguido acabar con Tordesillas. O sea, ya no se lanza el toro. Eso es uno de los avances de esta sociedad, ¿no? Ha sido recientemente. Y ha sido una lucha muy larga. Bueno, entonces os voy a contar. Cuando yo era pequeña, como mi padre se retiró, ya digo, a los 45 años, pues yo toreaba en Madrid. Cuando toreaba en Madrid yo tenía 5 años, ¿no? Una de las palabras primeras que me enseñaron a decir cuando un torero se va a ir a la plaza, las últimas palabras que le tienen que decir los que están con él es suerte maestro, porque los toreros, como otra gente que se juega la vida, como los corredores de automóviles y estas de Fórmula 1 y tal, son gente muy supersticiosa, ¿no? Entonces, y muy obsesiva, ¿no? De rituales y tal. Entonces, pues a los toreros la costumbre dicta que las últimas palabras que la gente que está en su entorno tiene que decirles antes de ir a la plaza es suerte maestro, ¿no? Entonces, las primeras palabras que decía mi madre, que me enseñó a mí, que yo dije de pequeña, fue suerte papá, cuando se iba, suerte papá. No tengo ni idea si será una leyenda familiar. Bueno, entonces, cuando toreaba mi padre en Madrid, cuando yo era pequeña, pues subíamos a que se vistiera a casa de mi abuela, la madre de mi padre, que vivía como a medio kilómetro de mi casa, en la misma calle. Porque nosotros, España entonces, cuando yo era pequeña, España era un país muy pobre, paupérrimo, y nosotros no teníamos dinero. Y no teníamos, por ejemplo, agua caliente en casa. Yo no he tenido agua caliente hasta que tuve 16 años, que un tío mío cambió un pequeñito calentador así que calentaba 25 litros, lo cambié por otro más nuevo y ese viejo nos lo dio. Entonces, hasta los 16 años no tuvimos ese maldito calentador, que además no te daba ni para una ducha para uno, pero bueno, era ya un adelanto tremendo. Entonces, mi abuela sí tenía agua caliente. Entonces, mi padre, cuando toreaba en Madrid, pues subía a bañarse y a vestirse de torero en casa de mi madre, porque en aquella época, además, los toreros, los subalternos, mi padre terminó siendo banderillero, ¿no?, pues se vestían en sus casas. Ahora van a hoteles y salen de los hoteles ya, pero entonces se vestía cada uno en su casa. E iba un gran coche, que era el coche de los toreros, que era un coche, era un Citroën de estos antiguo, enorme, iba recogiéndolos de casa en casa, ¿no? Bueno, entonces subíamos y subía mi madre, subía yo, con 5 años subía mi padre a casa de mi abuela. Entonces mi padre se metía en el cuarto de baño de mi abuela y se metía vestido de padre, normal, y salía vestido como de superhéroe, en el sentido de que salía con un traje alucinante lleno de brillos, ¿no?, y de chispazos y de bordados de plata y tal, ¿no? Entonces salía
yo le decía, supongo, suerte papá, si es verdad eso, y él se marchaba. Y él le venía a recoger el coche ese de los toreros, salía con su capote, todo vestido, y la montera, y se iba a la plaza. Entonces nosotros, aquello, en la casa de mi familia, de mi abuela, era un gineceo, porque estaba mi abuela, estaba una tía mía viuda, hermana de mi padre, otra tía soltera, hermana de mi padre, mi madre y yo. Era un primer piso. Y entonces, pues, nos íbamos todas a la sala y empezábamos a rezar el rosario, que era un pestiño aburridísimo, me parecía aburridísimo, ¿no? Y nos pasábamos toda la tarde, dale que te pego, rezando al rosario todo ese gineceo. Más aún, esto parece una España de la Edad Media, es que es increíble, ¿no? Porque entonces se pasaba entonces por las casas, es que cómo ha cambiado en estos años de España es irreconocible. Por entonces pasaban por las casas unas especie de capillitas de este tamaño, o sea que tendrían como unos 30 centímetros o quizá más, ¿no? 40 incluso, sí, 40 centímetros o algo así, capillitas de madera con un santo, con una virgen dentro de escayola. Y las pasaban los santeros por las casas particulares y la gente pues daba una propina al santero y se quedaba con la capillita una semana, unos días, dependiendo del dinero que diera. Entonces, cuando toreaba a mi padre, siempre cogían una capillita y la tenían ahí en la sala, al lado de la radio, y con unas lamparillas de aceite prendidas, ¿no? Se le prendían unas lamparillas de aceite y ya la empezábamos ahí a rezar. Como os digo, dale que te pego toda la tarde el rezar el rosario, que yo me aburría que me mataba. Bueno, entonces ya pasaba la tarde. Y entonces ya pasaba la hora, ¿no? De la corrida. Entonces se ponía la radio. Era una radio de baquelita que era como la hiper mega nueva tecnología de la época, ¿no? Una radio de baquelita, se ponía la radio llena de ruidos estáticos y buscaban el parte de la corrida. Y entonces pues se escuchaba a ver qué había pasado, decían pues nada, ha pasado este 2 orejas, este pitos, no ha pasado nada, no ha habido ninguna cogida, no ha habido... Entonces, si todo había ido bien, pues ya era un alivio, claro, y se rezaba algo cortito ya en acción de gracias. Y entonces venía el momento que más me emocionaba, ¿no? Y era que me dejaba, se levantaba, porque hasta entonces había estado como la persiana medio bajada, todo como en penumbra, lo recuerdo así, con la lamparilla brillando en las sombras, ¿no? Entonces se levantaba la persiana, ya os digo que era un primer piso, y a mí me dejaban sentarme, que era pequeñita, en el alféizar de la ventana, con las piernas colgando por fuera, ¿no? Y yo me ponía ahí en la barra, en el alféizar, mirando, hasta que veía llegar el gran coche negro de los toreros, se paraba debajo de mi casa y salía mi padre con su capote, miraba para arriba y nos saludaba, porque ahí estábamos yo sentada, pero detrás mi madre, todo el gineceo, todos apoyados ahí, ¿no? Y saludaba y tal. Y claro, para mí era increíble. Y subía y yo le daba un beso. Y lo que más me sorprendía, y era un choque tremendo, es que mi padre traía las camisas de los toreros, son unas camisas que tienen aquí como una especie de cañones, ¿no? Así rizados, unos rizos del tejido y tal, y unos cañones. Entonces venía mi padre con toda la pechera, con todos los cañones esos negros y duros de la sangre seca del pobre toro. Así que imaginaos, tengo este recuerdo que está tan mezclado con el brillo y con la muerte, y además lo pienso. Y fijaos que ahora toda la gente que estaba en esa escena ya se ha muerto, claro. Se murió primero mi abuela, luego se murieron mis tías, luego se murió mi padre y luego se murió mi madre. Y es una escena que además parece increíble, que realmente apenas, yo tenía 5 años y apenas 14 años después, o sea, menos de 14 años, con 18 años, o sea, con 13 años después, pues ya, yo era hippie en España, ¿no? Iba descalza por la calle y con la cara pintada de flores, o sea, el cambio que dio España fue increíble, ¿no? Increíble, absolutamente increíble. Y entonces estábamos con esas lamparitas de aceite, con esos santitos de escayola, ¿no? Y con ese ritual
de muerte y de plata y muerte y de sangre y muerte, ¿no? Tremendo. Bueno, pues todo esto se lo conté a Mengel a Mangel, perdón, y lo puso tal cual en una novela suya, que es lo que os conté la vez pasada, ¿no? Alberto Mangel. Entonces, escribió una novela fusilando tal cual todo esto como lo he contado, tal cual, y luego me pidió disculpas, ¿no? Pero sí, esto es la historia. Bueno, hoy me habéis preguntado también un montón de cosas súper interesantes y os voy a contar otra historia súper interesante que os va a venir muy bien, porque una de las cosas, aparte de las muchas preguntas que tengo una especie de nidito de preguntas que irán saliendo poco a poco a medida que me vaya dando tiempo en estos días, ¿no? Muchas muy interesantes, me habéis hecho preguntas interesantísimas. Pero bueno, ayer mismo me hicisteis una que quiero responderla cuanto antes porque me parece que es importante para todos vosotros, ¿no? Marina Limiñana preguntó qué deben hacer los escritores que escriben con seudónimo, si deben registrar en algún sitio ese seudónimo y el nombre verdadero para que la autoría quede acreditada y para que se identifique el autor. Y de la W también dice, pues esa es una pregunta muy interesante, también a mí me interesa, ¿eh? Decía, bueno, habéis puesto el dedo en la llaga, pero no ya por el seudónimo, sino por el registro. Muchas veces, a lo largo de mi carrera y tal, y de mi vida profesional, me habéis ido preguntando, aquí no ha salido hasta ahora, curiosamente, pero muchas veces me lo han preguntado, si hay que registrar los textos que escribes, las novelas que escribes, etc. Bueno, lo habitual, si escribes y publicas, con una editorial comercial, profesional, la editorial se encarga de registrar tu manuscrito, de registrar tu novela en el registro de la propiedad intelectual, todo esto. Eso se encarga la editorial. Total, yo no lo he hecho nunca, quiero decir. Yo siempre lo he dado a la editorial, ellos se encargan y ya está. Nunca lo he hecho, nunca he registrado mis textos en el registro de la propiedad intelectual y yo creo que la inmensa mayoría de los escritores profesionales no lo han hecho porque no lo hemos tenido que hacer. Pero entonces me contó un amigo, de repente un lector, que luego ya nos hicimos amigos, me escribió y me contó una historia hace 10 años, espeluznante, que me encendió el pelo y que luego conté en un artículo y que os voy a contar ahora mismo. Se llama Sebastián García Hidalgo y es un chaval que ahora tiene 43 años, es de Sevilla, es un tío muy majo, que cuando tenía 21 años y estaba estudiando magisterio musical, pues escribió una novela. Escribió una novela que la primera, esto fue en 1999, ¿eh? Y la primera versión se llamó Estereosexual, su novela. Y era una historia así como de dos adolescentes, una historia muy tierna, de amor, de dos adolescentes gays que tenían un amor y que luego pues rompían, ¿no? Es una historia de adolescentes y de amor primero, ¿no? Y que luego, pues ya digo, rompían. Entonces terminó el libro, empezó en 1999 a escribirlo, lo terminó en 2001 y lo que hizo fue colgarlo en una página que se llama yoescribo.com, que no sé si seguirá viva esta página y actuando, pero que entonces los autores noveles podían colgar ahí sus textos y cualquiera que quisiera entrar en esa página y leer ese texto podía descargárselos gratis y leerlo, ¿vale? Yoescribo.com se llamaba esta página. Pero antes de colgarlo tuvo la genial idea de registrar el texto en el registro de la propiedad intelectual de Sevilla, que era su ciudad, Sevilla. Bueno, y luego lo colgó, como yo os digo, en yoescribo.com. Bueno, eso fue en 2001. Pasó el tiempo y en 2005 a Sebastián se le ocurrió retirarlo de la página porque pensó que quería intentar publicarlo. Entonces fue a varias editoriales, no tuvo suerte. Y en ese tiempo pasaron como 3 años y al cabo de los 3 años le puso otro título, quitó ese que tenía de estereosexual y puso Saberse olvidado como título. Y decidió venderlo, como no había encontrado una editorial comercial, decidió venderlo a través de lulu.com, que es una editorial de autoedición en realidad, pero lo que pasa es que es
de edición a demanda, es decir, tú no te autoeditas, tú no pagas para sacar 3.000 libros, sino que solamente se editan aquellos libros que la gente quiere comprar, ¿eh? Es de edición a demanda. Entonces, bueno, pues puso el libro en lulu.com y empezó a intentar moverlo. Y las cosas empezaron a irle más o menos bien después de tanto tiempo de parón, ¿no? Conectó con Mira, que es era una librería gay de Sevilla, no sé si seguirá abierta también, todo esto estoy hablando de hace unos años, ¿no? De hace 10 años. Conectó con Mira, con esta librería gay, entonces pues llevó allí la novela, se la expusieron, firmó con ellos en la Feria del Libro y bueno, pues empezaron como a moverse las cosas, ¿no? Y van a presentar el libro en un bar de alterne, ¿no? De ambiente gay, en un bar de ambiente gay, ya lo iban a presentar formalmente, iba la cosa bien, ¿no? Y entonces un día que estaba en la librería Mira, pues Sebastián cogió otro libro que estaba por ahí expuesto que se llamaba Mario, ¿vale? El suyo, como os digo, se llamaba Saberse Olvidado y este se llamaba Mario, estaba firmado por un tal David García Llera y estaba publicado por Odisea, que es una de las editoriales gays profesionales más conocidas, una editorial muy conocida, gay. Entonces leyó el argumento de la solapa, lo vio, Mario se llamaba, le dio la vuelta, leyó el argumento de la solapa y de repente lo encontró tan parecido a su novela que se le quedaron, la sangre se le heló en las venas, ¿no? Entonces abrió el libro, empezó a leer y empezaba exactamente igual. Pero ojo, no empezaba exactamente igual. El libro era entero, calcado, fusilado exactamente, era su libro. Todo, desde la primera hasta la última palabra, su libro, descargado evidentemente de aquella otra página. Le había cambiado el nombre del protagonista, le había puesto otro título y lo había mandado a Odisea y lo había publicado con 2 narices. Entonces pues le demandó, naturalmente, pero esas cosas van muy lentas. Se pasó año y medio viendo algunas entrevistas de este tal David García Llera, en las que este tío con una cara impresionante pues contaba y daba señales de cómo se le había ocurrido la novela y cómo la había escrito, y el pobre Sebastián intentó comunicarse con él, intentó comunicarse con la editorial de la Odisea, que no le contestaron jamás. Y bueno, pues la demanda que puso siguió su curso y gracias a que había registrado su texto en el registro de la propiedad intelectual, gracias a eso, al año y medio, pues claro, consiguió una condena total para este tío, le condenaron a 4 meses de cárcel, que naturalmente no cumplió porque no tenía antecedentes y tal, a pagarle a Sebastián 4.000 euros, a destruir todos sus libros, a pagar un anuncio en un periódico diciendo lo que había pasado, un texto en un periódico diciendo lo que había pasado, que le había robado, o sea que lo consiguió todo. Pero imaginaos, bueno, no solo eso, sino que Odisea se alardeaba y se vanagloriaba de estar ya en la 2ª edición de la novela esta Mario, que era el fusilamiento de la novela de Sebastián. Así que os digo a todos, ni seudónimo, ni no seudónimo, todas aquellas personas que empecéis a mover un manuscrito, que empecéis a colgarlo por algunos lados, ya sabéis que se llama manuscrito incluso a los textos impresos, ¿eh? Se llama manuscrito a esa primera versión, a esa versión en papel, esa versión no vendida, no publicada de una novela. Bueno, todos aquellos que tengáis eso, que no tengáis una oferta en firme, primera ya, de una editorial profesional y tal, lo primero que tenéis que hacer es ir a registrarlo al registro de la propiedad intelectual. Y los que lo hacéis con seudónimo, pues más que más, pero también, o sea, los que lo hacéis sin seudónimo, también, todos. Hay que registrarlo en el registro de la propiedad intelectual.
no hacerlo, como dicen por ahí, es un poco engorroso, es verdad, pero imaginaos lo que puede ser no hacerlo si lo movéis, si movéis el manuscrito, os lo pueden fusilar. Y si Sebastián no lo hubiera registrado, hubiera perdido todos los derechos. El autor hubiera sido ese tipo, porque Odisea seguro que le registró a ese tipo. Entonces tuvo que hacer el juicio, demostrarse que el otro estaba, el registro era anterior, que eran exactamente calcadas. Es brutal, ¿no? Brutal. Así que apoyaos en eso, no dejéis por pereza de registrarlo. Verdaderamente es una historia espeluznante, ¿eh? Espeluznante, espeluznante. Bueno, Mercedes Lázaro Sánchez me preguntó ayer también si escribir en un momento, si se debe escribir en un momento de dolor o si es mejor dejarlo reposar y escribir con distancia. Pues depende de qué tipo de escritura quieres hacer. Es decir, en un momento de dolor te puede servir la escritura y te puede servir de desahogo, pero en una escritura de diario. Y es una escritura más personal, o una escritura en una carta a un amigo. Quieres hacer algo literario y sobre todo si quieres hacer una novela, tienes que dejarlo reposar. Llorando se escribe muy mala literatura, muy mala literatura, porque escribirás encerrada o encerrado, porque no estoy contestando en esto solo a Mercedes, estoy segura de que es algo que opina mucha más gente, ¿no? Que se pregunta más gente. No puedes escribir una novela encerrado o encerrada en la especificidad de tu propio dolor, de tu propio caso. Cada dolor personal y agudo nos pone unos anteojos en la cara, nos hace ver solamente un lado de la realidad, empequeñece el mundo. Entonces, hay que superarlo, hay que alejarlo, hay que enfriarlo, hay que llegar a un punto en el que seas capaz de ver ese dolor como si fuera el dolor de uno de tus personajes. En que seas capaz de describir ese dolor, no describiendo tu dolor, sino describiendo el dolor de todos. Que llegues a ese punto de análisis y de comprensión de lo que ha sucedido. Entonces, ya digo, os recomiendo que si queréis escribir una novela, enfriadlo, dejadlo reposar, dejadlo que profundice, dejadlo que haga carne, ¿no? Bueno, hay montones de otras. Decía Celia Herranz, hace un montonazo de preguntas ayer que también son muy interesantes, un montonazo. Así que voy a ir a contar unas cuantas, hace como 5, las cuento, las respondo todas seguidas. Celia dice, los escritores tenéis una etapa de investigación, de tomar notas, de leer antes de empezar la escritura, y cuando empiezas la escritura, ya luego, si empiezas la escritura, la fase es ya toda seguida y tal. Bueno, lo primero, la investigación. Muchas veces os he hablado de la documentación de los libros y del peligro de la documentación, del peligro de la hiperdocumentación. Hay que intentar que en una novela la documentación sea lo más viva posible, es decir, que emerja de la novela o que realmente sea algo, un conocimiento que ya tenías antes, ¿no? De alguna manera, como, pues yo que sé, en Las Brunas, os pongo siempre ese ejemplo, que tienen muchos datos científicos. A mí es que me interesa la ciencia, recorto noticias de ciencia, tengo esos datos ya en la cabeza y gracias a que lo tengo se me ocurren cosas y situaciones en Bruna. Luego tengo que investigar más sobre esos datos, pero ya son datos concretos, no es que yo me ponga a investigar a tontas y a locas, a ciegas, a ver qué sale, ¿no? Lo que sale ya lo sé, luego a lo mejor tengo que profundizar los datos, ¿no? En novela hay que tener mucho cuidado porque la documentación puede matarte la creatividad, puede ser una jaula, así que hay que documentarse primero, pero no mucho en una novela, y luego la documentación la tienes que ir haciendo a medida también que vas avanzando. A lo mejor pues llegas en cosas puntuales, otro ejemplo clásico, llegas en una novela y necesitas usar un arma, ¿no? Y entonces te tienes que documentar sobre qué tipo de arma sería bueno encontrar, cuánto puede costar en el mercado negro, qué dificultades tiene o si puede de repente encasquillarse o reventar. Cosas concretas cuando llegas al punto, ¿no? O sea que eso también. Otra cosa son los libros de ensayo, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora, como sabéis, y ya os lo he dicho 220.000 veces, estoy trabajando en un libro que
que será como medio de ensayo, medio de ficción, de esos míos locos, como La loca de la casa, que trata sobre la creación y locura. Y bueno, y me estoy atiborrando de lecturas antes de empezar. Atiborrando de lecturas. Son lecturas pues de libros de neurocientíficos, también de autores que han pasado por crisis de locura, de lo que llamamos locura, como la biografía de Janet Frame, que es maravillosa. Entonces todavía no he empezado en la fase de escritura, estoy atiborrándome de eso. Sí viene bien, porque un ensayo tiene otra relación distinta, ¿no? La parte de ensayo tiene una relación distinta con la realidad, ahí conviene, ¿no? Y luego cuando me ponga, pues sí te pones y sigues y debes de estar. Cuando te pones en la fase de escritura tienes que trabajar todos los días si puedes. Dice, ¿te impones horario de mañana, de tarde, de noche? No, hay gente que sí, gente que no, cada cual tiene que encontrar su método. Hay que ser muy disciplinados, pero la disciplina no quiere decir que tengas que ser absolutamente rutinario cada día, ¿no? Pues yo qué sé, en Vargas Llosa, por ejemplo, dice que se le sientan, las horas las tengo mal, pero que se sienta todos los días a las 10, hasta las 12:25 y tal, y que escribe de esa hora a esa hora todos los días. Yo no, pero sí que es verdad que cuando empieces la escritura deberías escribir todos los días, cuando puedas. Yo escribo cuando puedo, yo me planteo cada día siguiente casi como una campaña cada día, cómo ordeno el día para sacar 5 horas para escribir, por lo menos, ¿no? 4 o 5 horas para escribir. Entonces, esa es otra manera de hacerlo. Y yo prefiero escribir por la tarde-noche, ¿no? Digamos, escribir novela, desde las 3 o 2, 3 hasta las 11 de la noche, las 12 quizá, ¿no? De las 4, vale, soy nocturna, más bien se me va mejor. Otra pregunta, todo esto de Celia Herranz. Cuando estás enfrascada en un libro, ¿lees por hobby o lees solo lo de los textos que vienen bien al libro? Bueno, pues ahora que estoy en la preparación de este libro y que estoy súper metida en los textos relacionados con la locura, pues prácticamente no estoy leyendo nada más. Eso sí, pero estoy deseando acabar esta parte y cuando estoy escribiendo un libro, en cuanto que empiece en la fase de la escritura, leeré cualquier tipo de libro, ¿eh? O sea que... Luego una cosa que me hace mucha gracia. Dice, una pregunta que es chistosa. ¿Cómo tenían los escritores tan buena memoria como para dar tantas citas, incluso el nombre del libro de donde sale? Mira, hay escritores, me consta, que tienen una memoria maravillosa. Yo tengo una memoria horrible, una memoria que esto me da pánico, me da miedo. Tengo la cabeza agujereada cada vez más. Y si cito efectivamente y cito dando hasta el nombre del libro es porque me paso la vida apuntando las cosas, las apunto en cuadernos porque si no se me olvidaría y las miro antes de contarlo porque creo, como buena periodista con formación periodista, creo que hay que dar los créditos a quienes lo merecen, a quienes han inventado de verdad esa frase o lo han dicho. Entonces todo, en mi caso, es cuestión de apuntar. Y luego la última ya. ¿Te gusta leer bestsellers para estar al día? ¿Y cómo sacas tiempo? Pues no. Si hablamos de bestseller como el género bestseller, no como los libros que más se venden, hay un género bestseller que a veces no se vende nada, que es el libro que aspira a ser bestseller, ¿no? No me gusta ese género en general. No me gusta. Luego hay libros bestseller maravillosos. Patria ha sido un libro que se ha vendido muchísimo, pero no es del género bestseller. Pues un libro así, me gusta leerlo, por supuesto, ¿no? Y desde luego en mis lecturas no quiero estar al día. O sea, quiero estar al día, quiero estar al tanto, que no es estar al día, estar al tanto de lo que están haciendo mis contemporáneos en España, de lo que están haciendo mis contemporáneos en Latinoamérica, de lo que están haciendo, lo hablo por niveles de interés, de lo que están haciendo mis contemporáneos en el mundo, pero mi afán por la lectura no es estar al día, mi afán por la lectura es que tengo muchísimas lecturas que no he hecho y que debo hacer también. Como he dicho ya otras veces, no me he leído la Divina Comedia. Y bueno, me acabo de comprar la Divina Comedia y es una cosa que quiero solventar en cuanto que deje de leer libros de locura. Pero quiero decir que, desde luego, mi ambición como lectora no es estar al día. Y nada más, queridos, porque son ya las 19:35. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por todos esos corazoncitos que me mandáis, que es como el polvillo mágico de Campanilla. ¿Os acordáis? La amiga de Peter Pan. Yo soy un poco Peter Pana, ¿eh?
esto de no querer crecer, y vosotros sois todos campanillas, hadas y hados mágicos que me mandáis ese polvillo brillante y maravilloso de vuestros corazones. Muchas gracias, queridos, y hasta el próximo día. Registrad vuestros manuscritos, por favor. Gracias enormes. Hasta el primer sábado del mes que viene. Todos mis besos y todos mis recuerdos.